Trabajo en una agencia secreta del gobierno especializada en capturar críptidos y monstruos mitológicos, los cuales son enviados a Marte en una prisión. Esta es mi historia. Antes del auge del Internet, siempre parecía que existía una sensación de asombro ante el mundo, cuando podías escuchar una historia de segunda mano de alguien sin saber si era cierta o no. O ver la televisión a altas horas de la noche y ver un viejo video granulado de una videocámara y pensar, rayos, eso sí que podría estar ahí fuera. Pero esos tiempos ya pasaron, y por muy fácil que sea capturar todo tipo de cosas raras en video, considerando que llevamos cámaras 4K en el bolsillo todo el tiempo, terminas viendo mucho menos de lo que antes avivaba esa pequeña chispa de asombro. Parece extraño, ¿verdad? Como si ahora todo el mundo tuviera un teléfono. Podemos grabar cualquier cosa al instante, más conectados que nunca. En cuanto alguien hace algo vergonzoso en medio de la nada, en Estados Unidos, todo el mundo lo sabe. Desde Brasil hasta Japón, pasando por algunos cazadores de idiotas en el desierto, ya es difícil mantener el silencio. Entonces, ¿por qué demonios no hay videos del hombre polilla y el pie grande por todo TikTok y Twitter? Bueno, es sencillo. Eso es porque yo y otros hemos hecho bien nuestro trabajo. Es por eso. Ha sido una tarea titánica. Definitivamente no es nada fácil. Mucha gente buena se ha perdido en el camino, y es en su memoria que hago públicos estos registros. Verán, la organización para la que trabajo ha decidido que todo esto es una causa perdida, pero no creo que deba descartarse tan fácilmente. Pasamos por un infierno en la tierra para secuestrar a algunas de estas criaturas, y algunas, sinceramente, no son tan malas. Solo son animales que intentan sobrevivir, como tú y yo aquí en la tierra. Hicimos esto creyendo que les dábamos seguridad, ayudándoles a vivir lejos de los humanos que invadían su hábitat. Pero ahora están solos aquí arriba. Dios sabe que algunos no pueden coexistir, pero Avaricia, nuestra agencia, considera oportuno abandonar el trabajo que comenzaron junto con todos nosotros aquí arriba, intentando salvar algo de normalidad para estos pobres animales. Bueno, probablemente sea mejor repasar todo y empezar desde el principio. No sé por qué les cuento esto. O sea, ya sabrán qué demonios está pasando. ¡Rayos! Hay muchas cosas que la gente común y corriente desconoce y que pasan delante de sus propias narices. Si la mitad de ustedes supiera lo que pasa en el mundo, bueno, probablemente se lanzarían al océano y no regresarían en lugar de arriesgarse con estas cosas. Estos no son los delirios de un loco. Aunque suene a teoría de la conspiración de tu tío adulto despotricando en la cena de Acción de Gracias, todo lo que voy a mencionar aquí es real, verificable, y tengo otros testimonios que lo respaldan. La corporación Avaricia está encubriendo mucho de esto, pero créeme, tarde o temprano tendrán que pagar lo que les corresponde si me salgo con la mía. Esos malditos que se embolsan dividendos pronto se llevarán una desagradable sorpresa. Disculpen, me estoy desviando del tema otra vez. No sé cuánto tiempo estaré aquí arriba ni cuándo llegará este mensaje a la Tierra. Adjunto algunos de mis propios expedientes para respaldar nuestros hallazgos, así como algunos consejos sobre cómo abordar la mayoría de los temas que trataré. En resumen, los críptidos, esas criaturas espeluznantes que se escuchan en las leyendas, las que protagonizan todo tipo de especiales disparatados en History Channel en la última década, son reales. Ya lo saben, ¿verdad? ¿Por qué dejarían que History Channel y todos los demás idiotas de los realities hablaran de ellos si de verdad existieran? ¿No los pondría en peligro o provocaría disturbios si se enteraran? Claro que no. ¿Por qué crees que hacen eso e invitan a los más locos a hablar de Pie Grande, destrozando su campamento? ¿O del monstruo del lago Ness, robándoles el almuerzo? Saben que va a desensibilizar a todos, que menos gente se lo tome en serio y que cualquier incidente real que ocurra por culpa de los criptidos será mucho más encubierto. Es mucho más fácil de encubrir. Es un ejemplo clásico de inundar la zona con agua para ocultar la verdad. Y, maldita sea, ha funcionado de maravilla. Yo también fui uno de los que estuvo detrás de todo eso. Aunque me cueste admitirlo, he jodido a la gente de la Tierra por un buen sueldo. Y cuento todo esto ahora para intentar arreglarlo. Volvamos al principio, en 1967.
Si te mantienes al día con la historia encriptada, quizás reconozcas ese año como importante. Unos turistas que acampaban en California grabaron a Pie Grande en video, y a partir de ahí se desató una locura total. Menos de 1 minuto de metraje, con una nitidez increíble, y la gente se volvió loca. Empezó a llegar a la zona en masa, acampando en el bosque, intentando encontrar al maldito Pie Grande. Todos creían que serían los primeros en apoyarlos, y mucha gente murió o desapareció. Verán, resulta que los squatches son animales muy territoriales. El que grabaron en video era enorme, pero la cuestión es que era un ejemplar joven. A medida que envejecen, se vuelven más solitarios y no aparecen tanto durante el día. Solo puedo suponer que al pequeño le entraron ganas de buscar algo para picar durante el día, o necesitaba salir corriendo a usar el baño, y casualmente se cruzó con un par de campistas con una cámara que lo grabaron. El pobrecito no lo hizo con mucha intención, y no es su culpa todo el caos que vino después. ¿Has oído hablar de la masacre de la fogata de Bluff Creek de 1967? ¿No? Bien, porque no deberías haberlo oído. Nuestra empresa se esforzó mucho por ocultarlo, y si no lo hubiéramos hecho, alguien podría haber incendiado todo el bosque. Justo cerca del mismo lugar donde se grabó la película original, solo unas semanas después de su estreno, un grupo de cazadores de Pie Grande se unió para unir fuerzas. Todos estaban acampando un miércoles por la noche, bebiendo, festejando y causando problemas en el bosque. Resultó ser la última noche en la tierra para algunos. Según los testigos presenciales, uno de ellos empezó a disparar su arma poco antes de la medianoche, lanzándola hacia los árboles. Eso ya es un problema de seguridad enorme, porque no tienes ni idea de quién podría estar ahí fuera, sin poder hacer nada. Pero este tipo, borracho con una cuba encima, decidió practicar tiro al blanco sin nada mientras le gritaba al Pie Grande que estuviera escuchando, que le colgaría la cabeza en la pared y le haría chuparle la polla. Sí, para empezar, los cazadores de pies grandes no son las personas más estables, pero este tipo era algo especial. En resumen, un par de horas después, la mayoría del campamento se había retirado. Algunos dicen que primero oyeron los gritos. Otros dicen que sintieron un olor fétido que inundó el aire de repente, pero todos se perdieron rápidamente en el caos. El alfa de la manada de Pie Grande que vivía en esos bosques empezó a agarrar gente a diestro y siniestro, despedazándola con las manos, es decir, extremidades enteras, huesos y todo, arrancado como si fueran palillos rotos de un solo uso. A algunos los mordió mientras pasaba. Creo que fue una táctica para asustar a algunos cazadores y, de alguna manera, afirmar su dominio, pero se aseguró de encontrar al tipo que había estado gritando y disparando hacia el bosque. Estaba bien. Su cuerpo era irreconocible cuando lo encontraron a la mañana siguiente. Le habían arrancado la cabeza de los hombros a la fuerza. Toda la médula espinal se le había salido antes de estrellarse contra un árbol con tanta fuerza que se quedó allí. El Pie Grande básicamente cumplió su promesa de montar su cabeza y se la devolvió. Simplemente no cumplió con la segunda parte. Por suerte, a partir de ahí, intervinimos. Existe una empresa llamada Avarest, o Avaricia como la llamo yo. Quizás hayas oído hablar de ellos, aunque probablemente con otro nombre. No les interesa mucho estar en el ojo público debido a sus prácticas comerciales más turbias. Y casualmente es por eso que escribo todo esto ahora. Se presentaron ante el gobierno y básicamente dijeron: oigan, hay un montón de criaturas extrañas por todo el país y pueden ser peligrosas. No quieren que se sepa nada de ellas. Dejen que nos encarguemos. Y aquí estamos. Sin duda lo manejaron bien. Enviaron un equipo de caza del que formé parte. Aunque fue uno de mis primeros trabajos en la empresa, reunimos a todos los Sasquatch que pudimos encontrar en los bosques de California, los sedamos y los llevamos de vuelta al campamento base en pleno Medio Oeste. Construyeron una especie de santuario de conservación para ellos. Establecieron un terreno donde podían vagar libremente y ser ellos mismos, sin tener que preocuparse por la presencia humana. Funcionó bien por un tiempo y construyeron una base bastante grande junto a ella, que usamos como una especie de centro de requisición,
mientras que otros, y yo, participamos en más misiones para conseguir varios criptólogos por todo Estados Unidos y así mantener a la gente a salvo. Hablaré más sobre esto más adelante. El mayor avance a partir de esto fue que, con el tiempo, nuestra base de operaciones se nos quedó pequeña. Gracias a mi insistencia y a la de otros especialistas en adquisiciones, presionamos a la junta directiva de Everest para que nos permitiera una reserva aún mayor. Cuando lo estábamos impulsando, esperábamos que se convirtieran en una isla desierta o un pequeño país. Qué sorpresa cuando Avaricia nos revela que han estado construyendo algo aún más grandioso. Un planeta entero. Mira, no sé en cuántos proyectos diferentes está metido la agencia, pero aparentemente llevan en la misión de terraformar Marte mucho más tiempo del que cualquiera de nosotros en la Tierra hemos estado impulsando. Es decir, tienen el lugar quizás 50% habitable para humanos y vida en general en este momento. Cuando idearon subir allá arriba a finales de los 80, solo era un 25%. Desde entonces, han avanzado muchísimo. En resumen, establecieron un enorme centro de contención para críptidos en el planeta rojo, lejos de cualquiera que pudieran poner en peligro aquí en la Tierra, o de cualquiera que pudiera ponerlos en peligro. Esto también ocurrió allá por los 90, cuando empezaron a trasladar a todos a las alturas. Desde entonces, el invernadero de allá arriba ha crecido exponencialmente. Hay más de 70 tipos diferentes de críptidos, algunos descubiertos por el propio Avaricia y mantenidos en secreto para la población humana principal. Terminé trabajando allí alrededor de 1999, después de dedicar muchos años a conseguir las criaturas que vivirían allí. Para comprender completamente lo que está sucediendo allí ahora, tendré que repasar un poco la historia y explicar lo complicado que fue incluso capturarlos. Así que tengan paciencia y disculpen si me voy por las ramas. El Pie Grande fue mi primera cacería. Era joven, recién salido de la universidad y trabajaba en conservación de la vida silvestre. Empecé recorriendo los parques nacionales de la costa oeste, básicamente controlando la vida silvestre, asegurándome de que no se introdujeran especies invasoras, encontrando maneras para que el sistema de parques pudiera seguir prosperando y la gente viene a ver la belleza natural de nuestro país sin molestar a la fauna local, cosas así. Un reclutador de la agencia me contactó con esta nueva iniciativa. Me dijo que estaban investigando la conservación de lo que llamaban especies en peligro de extinción. En aquel entonces, yo era joven e idealista. Pensé que podía ayudar a algunos animales conocidos que no estaban tan bien en libertad. Había visto vagamente el video de Pie Grande cuando salió en las noticias unas semanas antes. Pero, claro, no creía que fuera real. Claro, había leyendas del Pie Grande en la zona durante más de un siglo para entonces, incluso una foto antigua de principios de siglo, aunque nadie la tomó en serio. Casi me voy de la primera reunión que tuvimos cuando me dijeron que el Pie Grande sería el primer animal que intentaríamos conseguir para la conservación. Pensé que me habían contratado unos locos sin ni idea de lo que ocurre en la protección de la vida silvestre. Por un momento, incluso pensé que me había equivocado de habitación en el hotel donde estacionamos el campamento base. Quizás me había topado con una de esas convenciones de ovnis tan raras o algo así. El investigador principal, un tal Jerry, tardó unos 30 minutos en convencerme de escucharlo y de volver. Resultó que tenían muchísimas pruebas, sobre todo fotos de la masacre de la fogata. Debo decir que siempre me han gustado las películas de terror, sobre todo las más independientes y sangrientas. Vi Banquete de Sangre, de Herschel Gordon Lewis, en un pequeño cine poco después de su estreno en el 63. Estas películas eran algo que Lewis solo podía aspirar a lograr con efectos especiales y un presupuesto ilimitado. Cambié de opinión casi al instante, ya que ahí había gente destrozada, charcos de sangre esparcidos por el campamento. Fue horrible. Sin embargo, hubo una foto que llamó la atención. Alguien sacó su cámara y logró tomar una foto durante la masacre. Encontraron al autor a la mañana siguiente. Tenía el torso destrozado y la cámara aún en sus manos. El flash estaba destrozado. Fue un milagro que pudieran revelar la grabación. Allí, en la oscuridad,
estaba el pie grande alfa. Con una mano sostenía un cuello humano incorpóreo. Con la otra, agarraba por la cabeza a un campista que gritaba, arrancándolo del cuerpo. Incluso a través de la fotografía granulada, se podía ver cómo la piel de la parte inferior del cuello empezaba a desgarrarse, con los tendones a punto de salir a borbotones de sangre. Congelado en el tiempo en celuloide barato, el pie grande tenía sangre enmarañada por cada centímetro de su pelaje, peludo como el demonio. Salga completamente desnudo. Sus enormes genitales se mecían al viento mientras se desbocaba. El flash debió de atraparlo desprevenido porque se reflejó en sus ojos. Un enorme resplandor verde por la intensa luz, colmillos atravesados en un gruñido espantoso. Supongo que eso convirtió al fotógrafo en el objetivo inmediato de su lista. A partir de ahí, me convenció. Sabía que llevar estas cosas a un invernadero no solo era la mejor manera de protegerlas, sino también de proteger a todos. Salimos de día. Era principios de octubre, así que el aire empezaba a refrescar. Las hojas empezaban a cambiar de color y una ligera brisa hacía que la situación pareciera un poco más aterradora de lo que ya era. Después de unas horas, encontramos un rastro y algunas huellas y excrementos que definitivamente no encajaban con el perfil de ningún animal que yo conociera. A juzgar por la frescura de las marcas, llevábamos unas 2 o 3 horas de retraso, así que seguimos avanzando a un ritmo bastante constante, sin intentar alcanzarlos demasiado rápido, pero tampoco rezagarnos. Los cazadores que nos acompañaban eran muy buenos en lo que hacían. Estaban muy atentos a cualquier rastro nuevo, arañazos en los árboles cercanos, y en un momento dado incluso encontramos el cadáver de un ciervo que se había alimentado de... Parecía que lo habían agarrado del suelo y lo habían lanzado contra el árbol por las astas, rompiéndole el cuello justo antes de desgarrarlo. Le habían arrancado las ramas y pudieron identificar al menos 4 patrones de mordida diferentes, lo que nos hizo creer que estábamos tras la pista de toda la manada. Alrededor de las 5 de la tarde, decidimos dejar de rastrear, ya que los cazadores encontraron nuevos excrementos que indicaban que íbamos quizás 1 hora por detrás de la manada. Llegó el momento de la verdad. Hora de poner la trampa. Colocamos el cebo, una cabra que habíamos estado siguiendo toda la tarde. Supusimos que haría suficiente ruido como para atraer a cualquier animal a un par de millas en el bosque. Uno de los cazadores le hizo un pequeño corte en el pecho a la cabra para sacarle sangre, con la esperanza de que fuera suficiente para sacar la jauría y darles una comida fácil. Mira, personalmente no soy partidario de usar cebo vivo, pero cuando se caza una criatura tan peligrosa, hay que hacer lo que hay que hacer, ¿sabes? No puedo decir que no me dio pena la pobre cabra. Debió saber para qué la estaban usando, porque en cuanto la ataron a un árbol, empezó a chillar como un loco. Nos adentramos más en el bosque, lo suficientemente cerca como para vigilarla con binoculares y dispararle con rifles tranquilizantes, pero lo suficientemente lejos a favor del viento como para que, con suerte, nuestra arena no alertara a la manada de algo más. Teníamos puestos de observación y hamacas a lo largo de los árboles, tomando todas las precauciones posibles para que no se enteraran de nuestra presencia. Gracias a que Avaricia financió todo, también contábamos con el equipo de primera calidad disponible en ese momento. Ópticas de visión nocturna de primera clase que nos permitían ver incluso en la intensa oscuridad del bosque. Teníamos rastreadores de movimiento que nos alertaban cuando algo se acercaba a menos de 150 metros de nuestro campamento. Todo lo que necesitábamos para no ser la presa, a pesar de lo que nos enfrentábamos. Poco después del anochecer, aparecieron. La cabra seguía chillando durante las últimas horas, y supongo que una de ellas finalmente sintió curiosidad. Se acercaron en silencio mientras todos observábamos por nuestras miras, atentos a cada movimiento, a cada posible acción que esta criatura pudiera realizar, mientras intentábamos estar atentos a nuestro entorno y asegurarnos de que los demás no nos acecharan mientras observó. Fue uno de los más pequeños el que se acercó primero. Le dio un codazo a la cabra y la oyó gritar de terror al ver finalmente a los futuros comensales en la oscuridad.
Tras darse cuenta de que era algo que potencialmente podría comer, la agarró, sujetándola por debajo del pecho y mirándola de arriba abajo como si estuviera decidiendo qué hacer. Una mano tocó los cuernos, apretándolos mientras emitía pequeños gruñidos. Los demás se reunieron, observando lo que sucedía mientras intentaban decidir quién se zambullía primero. Tras unos instantes, el más grande le arrebató la criatura que gritaba al más pequeño y, con un solo brazo, la golpeó con fuerza contra la roca cercana, partiéndole la cabeza al macho cabrío al cesar los gritos. Después de unos minutos, los 5 se pasaban el cadáver de la cabra, devorándolo a mordiscos enormes y feroces uno tras otro. Empezaron a pasarlo, cada uno mordiendo el torso y masticándolo un momento antes de emitir gruñidos de satisfacción. Vi a uno de los otros cazadores indicar que era la hora, indicando la cuenta atrás. En cuanto terminó, 10 cazadores diferentes se desataron, disparando una mezcla que, por sí sola, tranquilizaría a una manada de elefantes. Cada uno dio en el blanco, aunque creo que la manada de Pie Grande pensó que eran solo insectos intentando picarlos. Uno de ellos atacó el aire intentando despejar los dardos, y en cuestión de segundos, todos estaban abatidos. Claro, eso iba a ser demasiado fácil para acabar con una manada de Pie Grande. El equipo de adquisiciones se adelantó mientras los demás nos quedábamos atrás, vigilando la situación mientras los cazadores recargaban por si necesitaban un par de disparos más. El departamento de compras logró ponerle las correas a toda la manada y llamó al helicóptero que los iba a llevar hasta donde esperaba un camión blindado para continuar el trayecto. Lo que no contabilizamos fue un sexto Pie Grande que había estado forcejeando detrás de la manada. Quizás fue una medida de seguridad que tomaron, fruto de años de evitar el contacto humano y asegurarse de que no los eliminaran a todos a la vez. Pero de repente se desató el caos en el lugar. Un Pie Grande de unos 3 metros de altura entró corriendo, agitando un brazo violentamente y enviando a un miembro del equipo de compras contra un árbol. El pobre hombre recibió un golpe tan fuerte que le rompió la espalda al instante, doblándolo hacia atrás contra el árbol, muerto. Otro miembro intentó correr, pero una mano enorme lo agarró por el cráneo. El Squatch le dio un apretón rápido, aplastando al hombre indefenso que tenía en sus manos. ¿Alguna vez has visto unas ligas aplastar una sandía? No puedo evitar pensar en ese pobre desgraciado. Esa fue una de las primeras veces que me sentí realmente en peligro en la naturaleza. Siempre he sido bastante reverente con la naturaleza, asegurándome de dejar las cosas como las encontré, actuando como un invitado en lugar de como alguien que pertenece a ella. Básicamente, siempre confiando en mi instinto en lugar de ponerme en situaciones donde pudieran pasar cosas malas. Sin embargo, aquí, todo eso se fue por la borda. Mientras esas cosas estuvieron ahí fuera en el bosque, ninguno de nosotros estuvo a salvo y lo habíamos enojado muchísimo. Pero estábamos un poco más tranquilos gracias a que teníamos a esos cazadores preparados por si aparecían más. En retrospectiva, parece sentido común, ya que no teníamos ni idea de con cuántos nos enfrentábamos. Pero, mirando atrás, no teníamos ni idea de lo fácil que nos habrían masacrado a todos allí mismo. Igual que en la masacre de la fogata, esos cazadores dieron en el blanco. Y esta maldita cosa cayó como un boxeador que acaba de recibir uno de los ganchos de derecha más brutales que jamás hayas visto. No creo que ninguno de nosotros dejara de contener la respiración hasta que todos fueron atados y sacados de allí en helicóptero. Regresamos al hotel esa noche con lo que debería haber sido una sensación de logro, pero la imprudencia nos llevó a sentir remordimiento y dolor al ver exactamente lo que estas criaturas podían hacerles a nuestros amigos. Los hombres que murieron todavía me vienen a la mente de vez en cuando observo a los Pies Grandes aquí arriba. Como dije, los llevamos a la principal zona de conservación del medio oeste de Estados Unidos y permanecieron allí unos 20 años. Luego los trasladamos a Marte usando tecnología de teletransportación que Avaricia desarrolló en los años 50. En aquel momento, nos dijeron que había sido desarrollada por buenos estadounidenses, pero en los últimos años, después de que nos abandonaran aquí arriba, he descubierto que era mentira.
A todos esos científicos nazis que desaparecieron después de la guerra, Avaricia los recogió y les dio todas las prestaciones, un buen sueldo y una pensión con buenas cifras. Aquí arriba tenemos unas 400 hectáreas en el planeta rojo que ahora son terrenos ocupados. Los mismos 6 que capturamos esa noche están aquí, junto con otros 4 que fueron recogidos en todo Estados Unidos y en los años posteriores, y 5 que nacieron aquí mismo, en Marte. Estudiarlos ha sido fascinante, y aunque no son para nada amigables con los humanos, hemos podido monitorearlos con cámaras y obtener una comprensión bastante profunda de su funcionamiento. Siendo honestos, no son muy diferentes a nosotros. Valoran la dinámica familiar y, aunque viven mucho más que nosotros, estimamos que viven entre 100 y 150 años. Parecen aparearse de por vida. Debo decir que, a pesar de ver al alfa destrozar a la gente, verlo correr por los bosques de aquí arriba con una copa de squash sobre los hombros es extrañamente conmovedor. Claro, tenemos un programa de cría de ganado aquí que los mantiene sanos y felices, así que, al menos por ahora, no les falta de nada. Sin embargo, considerando lo sucedido, no sabemos cuánto durarán nuestras instalaciones y recursos en el futuro. En definitiva, incluso viendo la masacre y el terror que puede causar el Pie Grande, fue, de alguna manera, una de las cacerías menos peligrosas en las que he estado. Jesús, ¿qué hora es? Llevo tanto tiempo recordando que perdí por completo la noción de la hora. Aquí arriba, el sol se está poniendo, y pronto empezaré mi turno. Mira, incluso con Avaricia abandonándonos, seguimos intentando funcionar con normalidad. No solo por nuestra propia cordura, sino también por el bien de todas las criaturas de aquí arriba. Rayos, no es su culpa que los hayamos sacado de su planeta y los hayamos dejado aquí en Marte. Así que voy a hacer mi ronda. Quizás visite un rato a las lombrices de tierra de Fresno para ver cómo están. Esas criaturas son puras patas. Cuando te las encuentras de noche, la verdad es que pueden parecer aterradoras, pero básicamente son cachorritos gigantes. Súper amigables. Les encanta jugar a las cartas y simplemente pasar el rato. Son unos pequeños muy simpáticos. En fin, les contaré más sobre mis misiones más tarde, y quizás entonces entiendan cómo ocurrió todo este lío una vez que lo explique. Vaya noche de acontecimientos. Sobre las 3 de la mañana recibí una llamada de Paul, uno de los otros guardias de aquí arriba, diciendo que uno de los agentes se había escapado de su contención. Uno pensaría que con 40 hectáreas y un aviario electrificado no habría mucho espacio para que saliera nada, pero este hijo de perra es muy astuto, y es muy probable que lleve tiempo planeándolo. De todos los lugares que he visitado, los Pine Barrens de Nueva Jersey podrían ser mi menos favorito, aunque en gran parte es gracias a este cabrón y al plato de fiesta que me dieron allí. El viejo diablo de Jersey sin duda hace honor a su nombre, te lo aseguro. Era 1979. Llevaba más de 10 años en Avaricia Corporation por aquel entonces. Y, para ser sincero, no estaba tan mal. Claro que no tenía ni idea de qué hacían esos cabrones durante todo ese tiempo. Y teniendo en cuenta el buen sueldo y el paquete de beneficios, no me preocupaba demasiado si oía algo sospechoso. Tenía 30 y tantos años y viajaba por todo el país mientras hacía trabajo de conservación. Y me atrevo a decir que era un poco playboy, considerando la cantidad de ciudades que visité y a las que nunca volví. Dios sabe a cuántas mujeres seduje y dejé en la estacada, antes de que fuera fácil encontrar gente en Internet. Las historias sobre el diablo de Jersey llevan circulando más de 2 siglos. Si te interesan estas criaturas o simplemente conoces un poco la historia de Jersey, probablemente la hayas oído alguna vez. A principios del siglo XVIII, una mujer llamada Mamalites estaba embarazada de su 13º hijo. ¿Quién sabe por qué querrías tener 13 pequeños cabrones en aquella época? Pero bueno, supongo que aprendió a las malas por qué no se deben tener tantos. Supuestamente, este bebé salió volando de su vientre convertido en un demonio, con alas de cuero chillonas, colmillos afilados y una cara que, al parecer, ni siquiera una madre podría amar. Desde entonces ha aterrorizado a los varones de los pinos de Jersey, sobrevolando y asustando a los campistas a altas horas de la noche.
Hubo desapariciones a lo largo de los años, aunque nunca con tanta frecuencia como para convertirse en un problema, hasta que Avaricia tuvo algo que decir al respecto, supongo. En marzo de ese año, recibimos órdenes de ir a Nueva Jersey, y debo decirles que no era lo que quería hacer. Cuando llegamos, el representante local de Avaricia nos dio un resumen. 10 casos de personas desaparecidas en Pine Barrens. 6 casos sin resolver, construidos como asesinatos de la mafia, donde se había encontrado un cadáver. Excepto que esos cuerpos encontrados definitivamente no fueron asesinados por ningún ser humano. Nos llevaron a ver al forense para que nos hiciéramos una idea de a qué nos enfrentábamos. Nos mostraron el último hallazgo. Ni qué decir tiene, fue un poco revuelto. Esta pobre chica tenía 20 y pocos años. Creen que era una vagabunda. No pudieron encontrar ningún tipo de identificación ni contactar con ningún familiar. Las pruebas de ADN aún no eran tan importantes, así que no tenían nada con qué compararla en una base de datos. Los registros dentales tampoco arrojaron muchos resultados. Se decía que estaba sin hogar, acampando entre los pinos con otra mujer con la que viajaba. La última vez que la vieron, según dijo la otra mujer, había salido de la tienda que compartían para ir al baño alrededor de la medianoche 3 semanas antes. Al parecer, estuvo ausente unos 10 minutos cuando escuchó un grito. Luego nunca regresó. La chica lo denunció a la policía al día siguiente, cuando nunca más la volvió a ver, pero no hicieron nada, como siempre ocurre cuando los vagabundos desaparecen. Bueno, unas semanas después, un par de excursionistas que caminaban entre los pinos encontraron su cuerpo. Al parecer, era bastante temprano, alrededor de las 10 de la mañana, y uno de ellos dijo que de repente percibió un olor horrible en la brisa. Uno de los chicos quería dejarlo así, diciendo que no era asunto suyo. Mientras tanto, la otra, con cierto sentido del deber, siguió el olor y encontró su cuerpo tendido en una zanja poco profunda junto al sendero. La policía llegó e hizo una broma de investigación de la escena del crimen antes de declararlo un asesinato cometido por un amante celoso y irse. Esta mujer, pobrecita, estaba destrozada. O sea, parecía como si algo la hubiera desgarrado con fuerza. Peor aún, tenía marcas de forcejeo y lo peor parecía haber sucedido en vida. Esa maldita cosa tenía unas garras horribles. Le desgarró el vientre desde la parte inferior de la caja torácica hasta la pelvis. Y luego, escuchen esto, el desgraciado dejó todo lo demás intacto. Pero sucedió una cosa más. Le arrancó el útero por completo. Al hablar con el forense, parecía que este era un tema bastante común en todas las víctimas que finalmente se encontraron allí. Siempre faltaban órganos reproductivos, ya fueran hombres o mujeres. Sin embargo, parecía tener preferencia por las mujeres, generalmente entre los 20 y los 30 años. Hemos llegado a la conclusión de que este bastardo no solo odia a su madre por haberlo parido, pero odia cualquier cosa que se relacione remotamente con el concepto de nacimiento. Odia cualquier tipo de nueva vida, aparentemente porque nunca quiso nacer. Parte de nuestra hipótesis que nos llevó a esto fue que, además de que la mayoría de las víctimas eran mujeres, la mayoría de las víctimas masculinas eran más circunstanciales. Todos y cada uno de ellos tenían algún parentesco con alguna de las víctimas femeninas, generalmente acompañándolas en campamentos o excursiones donde se quedaban fuera hasta muy tarde. No era una idea muy alentadora, pero sabíamos que tendríamos que formar un equipo más especializado para atraer a este cabrón que en nuestras cacerías anteriores. Tras un par de días de planificación, ya teníamos un equipo. Yo, un par de matones de Avares llamados Petro y Vernon, y 2 mujeres, Claire y Bernadette. Y aquí viene el truco. Tuvimos que esperar una semana antes de empezar a cazar, porque Claire y Bernadette debían estar menstruando para atraer al demonio. Sí, demasiada información. Pero cuando buscas animales raros como este, simplemente tienes que dejarte llevar. Si me permiten el chiste malo, salimos temprano un miércoles por la mañana, conduciendo hasta el límite de Pine Barrens antes de dejar la camioneta y partir a pie. Todos en el grupo estábamos en alerta máxima, a pesar del sol, así que no teníamos mucho de qué preocuparnos.
Al parecer, el diablo era una criatura estrictamente nocturna, así que estábamos a salvo por el momento. Cada uno de nosotros llevábamos pistolas tranquilizantes, tanto rifles como pistolas, cada una con una configuración especial de sedantes, creada por los más grandes bastardos de Avarest Lab. Siendo sincero, nunca había sido muy aficionado a las armas antes de unirme a Everv, pero después del incidente de Pie Grande, empecé a ir a campos de tiro en cualquier pueblo donde estuviera, perfeccionando mi puntería. Mi agrupación no era muy buena, pero mi precisión era bastante precisa, sin importar a dónde apuntara. Una cosa sí, amo la naturaleza, siempre la he amado. De niño pasaba todo el tiempo que podía al aire libre, corriendo por el bosque con un par de amigos. Odio a los Pine Barrens, los odios. No puedo enfatizar lo suficiente lo acertado que es el nombre Pine Barrens para este maldito lugar. ¿Sabes qué hay en los Pine Barrens? Nada más que malditos pinos. El lugar está literalmente desolado, salvo por estos pinos altos y escuálidos que tapan el cielo con una espesa maleza cerca de la copa. Hay algunas ruinas por todas partes, pero no aportan mucho a la vida del lugar. Peor aún, la mayor parte de la vegetación que no son pinos es simplemente un desierto estéril. Matorrales aquí y allá sin ningún tipo de vida decente. El lugar es un infierno digno de un demonio. Acampamos esa noche en medio de la tierra baldía, cerca de unas viejas ruinas de un edificio de piedra que se estaba desmoronando. Todos compartíamos una de esas grandes tiendas de campaña para 10 personas con todo nuestro equipo instalado dentro. Incluso instalamos cámaras por todas partes, con monitores en vivo que podíamos observar desde la tienda para detectar cualquier indicio de movimiento. El sol se puso justo cuando estábamos levantando la última, y el bosque empezó a cambiar a nuestro alrededor. El pinar ya estaba oscuro gracias al follaje, pero ahora, gracias al cielo nublado, ni siquiera se filtraba la luz de la luna. Estaba tan oscuro que apenas podía ver mi mano delante de la cara cuando salí. Y teníamos una regla en el campamento. Teníamos que salir con el sistema de compañeros y al menos 2 linternas principales, una pistola y una linterna de repuesto entre cada pareja. Esto era doblemente importante para las mujeres, ya que eran básicamente el cebo para atraer al diablo. Instalamos una pequeña estufa de campamento y preparamos la cena. Solo un guiso de latas que me ayudó a aplacar el frío nocturno que se acercaba. Me sorprendió el frío que hacía aquí fuera. Pero claro, la primavera apenas había llegado, así que no me sorprende. Casi cualquier ruido de afuera me ponía nervioso, sabiendo que el diablo podría abalanzarse y destrozar nuestra tienda en cualquier momento si así lo deseaba. En un momento dado, el chillido de un búho casi me arranca un buen grito, pensando que podría ser el mismísimo diablo. El otro empezó a burlarse de mí, pero demonios, ¿qué persona cuerda no se asustaría en una situación así? A las 4 de la madrugada, la naturaleza me llamó. No pude evitarlo. Algo del guiso que cenamos empezó a irritarme el estómago. No me quedó otra opción. Tuve que salir. Le dije a Petro si podía salir a vigilarme mientras hacía lo que tenía que hacer. Él también se rió de mí, diciendo que creía que ya me había quitado los pantalones cuando el búho chilló antes. A pesar de esto, accedió a seguirme, y caminamos unos cuantos metros desde el campamento hasta un pinar. Encontré un árbol adecuado en la oscuridad. Bajé la linterna y comencé a rezarle a cualquier dios que me escuchara. Unos 2 minutos después, oí el crepitar de la radio de Petro. Vernon se acercaba para avisarnos que había movimiento en una de las cámaras cercanas. Debo decir que nada aviva tanto el llamado de la naturaleza como oír que el diablo podría acercarse al bosque. Terminé rápido, me limpié y me reuní con Pro. Resultó que no éramos nosotros los que estábamos en peligro, porque enseguida oímos gritos desde la tienda. Regresamos corriendo, con las armas desenfundadas y listos para lo que nos aguardara. La mitad del lado izquierdo de la tienda estaba casi derrumbado, y algo forcejeaba adentro. Podía oír a Bernadette gritando a todo pulmón desde dentro, mientras la tienda se sacudía de un lado a otro, y Claire le gritaba a Vernon que se lo quitara de encima. Luego vino una rápida serie de disparos, pues Vernon debió de disparar su arma, iluminando la tienda con mi linterna.
Al acercarnos, algo se desprendió repentinamente de ella. Una criatura enorme, de unos 3,6 metros de altura, esbelta, con la cara de un reptil que se abría de par en par con lo que parecían cientos de dientes afilados. Una larga lengua se desplegó de su boca, chillando mientras enormes alas escamosas comenzaban a desplegarse desde su lomo. Llevaba a Bernadette bajo el brazo, con las garras clavándose profundamente en la piel de su abdomen mientras intentaba escapar. Al vernos, empezó a batir las alas, despegando en el aire mientras, al mismo tiempo, impulsaba sus largas y delgadas patas que terminaban en garras como las de un ave rapaz. Bueno, en cuanto lo vimos cargando a Bernadette, Pietro y yo abrimos fuego. Logré dispararle 2 dardos directo al pecho, justo donde debería estar el corazón. Pedro logró un par de disparos. Uno le dio justo en el cuello y otro le atravesó el ala escamosa, que estaba incrustada en una membrana. Estaba a unos 3 metros del suelo, cuando el aleteo comenzó a debilitarse, hasta que finalmente se detuvo por completo al desplomarse en un montón. Una vez en el suelo, corrimos a ayudarla. La pobre estaba en shock, con varios rasguños profundos en el abdomen y uno grande en el hombro, donde el diablo la había agarrado. Con la amenaza neutralizada, enviamos a Vernon a buscar el camión y la radio para un transporte aéreo, mientras el resto de nosotros le brindábamos asistencia médica a Bernadette. Sangraba mucho y la cantidad de gas que habíamos traído no iba a ser suficiente. Casi fue insuficiente. En un momento dado, empezamos a buscar chaquetas y finalmente le ofrecí mi camisa para que se la abrigara, pero no fue suficiente. La situación se veía desalentadora y quién sabe cuánto tiempo nos quedaba antes de que se le pasara el efecto de la sedación al diablo. Finalmente, le hice señas a PH para que se fuera, diciéndole que se acercara al diablo y empezara a contenerlo. Deberíamos haber hecho algo inmediatamente en cuanto cayó, pero estábamos demasiado ocupados intentando mantener con vida a Bernadette. Un grave error. El maldito bicho no estaba del todo desmayado y estaba empezando a superar la enorme cantidad de tranquilizante que le habíamos puesto. Con un chillido, saltó, blandiendo un brazo hacia Pro con las largas garras extendidas, golpeándolo justo en el cuello. El pobre desgraciado se desplomó casi de inmediato en el lugar donde lo golpeó, agarrándose el cuello con ambas manos al caer. No estoy precisamente orgulloso de lo que hice después, pero no creo haberme equivocado, incluso hoy. Hice lo necesario para sacarnos de allí y evitar que esa maldita cosa matara a más gente. Habíamos traído armas de verdad, no solo las de Trans, sino un par de calibre 12 para protegernos si la cosa se ponía muy fea. Y diría que esta encajaba perfectamente con la situación. El diablo aún estaba superando su aturdimiento, así que le dije a Claire que siguiera presionando sus heridas mientras yo corría hacia la tienda parcialmente derrumbada, buscando desesperadamente la escopeta. Tardé unos minutos, pero finalmente encontré la culata debajo de una mesa derrumbada llena de monitores, derribada por el demonio que entró con tanta furia. Rápidamente levanté también la mesa rota, tirando los monitores al suelo y rompiendo algunas pantallas en el proceso mientras buscaba munición. Allí había una caja de cartuchos que se hundía en la lona inferior de la tienda debido a la presión de la parte superior. La recogí rápidamente, eché algunos en mi mano, los cargué en el arma y volví corriendo. Claire gritaba, abrazando a Bernadette mientras el demonio intentaba ponerse de pie, arrastrándose hacia ellos. Unas garras largas y afiladas dejaban surcos en la tierra a medida que se acercaba. Un chillido áspero salía de su boca blanca, con los dientes al descubierto. El cuerpo de Pietro yacía inerte en el suelo, con la sangre empapando la tierra como si las baronesas la bebieran con avidez. Corrí tras el demonio, sin dudarlo. Le puse una bota en la espalda y amartillé el arma, apuntando el cañón justo a la cabeza y apretando el gatillo. Lo hice 6 veces más, vaciando todos los cartuchos que llevaba en la maldita cosa. No iba a correr más riesgos, y esta cosa no merecía estar en conservación. Había algo en su presencia que me hacía sentir mal. Y, aunque me pese decirlo, era malvado. Después de ver lo que había hecho antes, no me importó. Caí de nuevo al suelo después de eso,
todavía agarrando la escopeta con fuerza antes de correr a por más cartuchos para cargarla. No estaba dispuesto a dejar que volviera a levantarse. Unos 20 minutos después, llegó el puente aéreo, subiendo primero a Bernadette, antes de que llegara otro para llevarse el cadáver del demonio. Bernadette se fue, aunque todavía tiene cicatrices horribles. De hecho, terminamos saliendo intermitentemente durante los 80, aunque no lo creas. Pero no funcionó muy bien. Ella quería tener hijos. Yo número. Fue todo un rollo. Aún así, seguíamos siendo amigos y me escribía correos electrónicos de vez en cuando, incluso después de que me destinaran aquí. Ahora tiene una linda familia. Pensé que había matado al diablo esa noche. Así que, imagínense mi maldita sorpresa cuando llegué aquí años después y descubrí que seguía deambulando por su territorio. Según algunos de los que llevan mucho tiempo aquí, el maldito bastardo yació allí con muerte médica durante 3 días antes de revivir repentinamente en la mesa de exploración, con la mitad de sus órganos en el aire. Mató a 5 de los investigadores que lo estudiaban y los dejó secos. Tuvieron que usar unas 2 docenas de granadas de gas para derribarlo antes de transportarlo al aviario que habían construido originalmente para él. Unos años después, prácticamente lo arrojaron aquí, en una pequeña biosfera que construyeron, y prácticamente se olvidaron de él desde entonces. Al parecer, puede regenerarse de terribles heridas morales con el tiempo, incluso más rápido si puede alimentarse durante el periodo de recuperación. Ahora, está suelto por aquí, y no tenemos ni idea de dónde está. El hijo de uno se escapó de su jaula y voló hacia otro recinto anoche. Arrancamos los paneles metálicos de la biosfera para salir, y ahora está en algún lugar del planeta rojo. Estamos monitoreando y tenemos todo bajo control lo mejor posible. En fin, a todos los que quedan aquí arriba se les han proporcionado armas de autodefensa y se les ha restringido el movimiento al edificio principal del cuartel general, a menos que estén en una expedición autorizada. Ojalá podamos traer a ese cabrón de vuelta pronto. Mientras tanto, voy a intentar dormir un poco. No me fue fácil dormir. Sigo sintiendo que algo va a pasar. Algo malo. El diablo es solo el principio. Somos 15 aquí arriba ahora mismo, y eso incluye a los guardias, el mantenimiento, todo el asunto. Éramos un grupo de 70 personas que vivíamos aquí todo el año. Pero cuando Avaricia decidió dispersarnos, se llevaron a sus investigadores de élite y a la mayoría de los empleados de alto rango antes de desactivar la tecnología de teletransportación desde el otro lado. Malditos. Descubrir que nos habían abandonado fue un shock. Se fueron prácticamente en plena noche. Todos se reunieron en la sala del portal y lo cruzaron. Solo nos dimos cuenta cuando los investigadores principales no se presentaron a desayunar a la mañana siguiente y el jefe del cuartel general desapareció. Uno de nuestros técnicos de mantenimiento, Sammy, logró acceder a la computadora del jefe del cuartel general tras varios días de intentos y encontró todo tipo de correspondencia por correo electrónico con Avaricia en casa. Al parecer, la base se había convertido en una sincronización monetaria, así que se llevaron a la gente que consideraban valiosa y nos abandonaron a los demás. Dios mío, si lograra volver a la Tierra y encontrar a algunos de estos desearían haberse topado con un pie grande. No es que tuvieran mucho de qué preocuparse en casa. No lidian con la realidad de aquí arriba como nosotros. Todas las criaturas bajo nuestro cuidado. Ahora estamos atrapados aquí, obligados a esperar sentados mientras las instalaciones empiezan a desmoronarse a nuestro alrededor, lo que eventualmente provocará la muerte por deterioro. Me pregunto si en un futuro lejano, algunos humanos explorarán Marte y encontrarán nuestros cadáveres. Quizás entonces alguien pueda responsabilizar a Avaricia. Aunque lo dudo, se han salido con la suya en muchas otras. Entonces, ¿por qué no en esto? Considerando esta persistente sensación de fatalidad que he estado sintiendo últimamente, he estado contactando con más frecuencia a uno de nuestros residentes más populares. Quizás por eso también he estado más nostálgico últimamente. Al mirarlo todo en retrospectiva, sin duda es de los que te hacen mirarlo todo en retrospectiva y preguntarte qué podrías haber hecho de otra manera. Sin embargo, sigue durmiendo.
Y por ahora es un alivio. Es una de las pocas criaturas solitarias que tiene su propio pequeño edificio acordonado, sobre todo porque permanece en una especie de capullo la mayor parte del tiempo, sumido en un largo sueño. Es cuando despierta que sabemos que las cosas van mal. La última vez fue en los 80, y fue entonces cuando lo trajimos. Rayos, hace casi 40 años. Dios mío, volver a ser tan joven. Rayos, elegiría cualquier joven a estas alturas. Ya casi tengo 85 años. Y Dios sabe que no me movería tan bien hoy en día si volviera a la Tierra. La baja gravedad aquí arriba es fantástica para el dolor articular. Debo decir que, a pesar de mi edad, sigo bastante ágil, pero siento que los años me están pasando factura. Recuerdo haber oído hablar de este tipo durante años, allá por los años 60. Extraños avistamientos de una enorme criatura alada, con brillantes ojos rojos. Eso fue solo un par de meses después de que trajimos a los pies grandes a Cali. Y esto se notó en todo el país, sin mencionar que, después de todo, los avistamientos simplemente cesaron por un tiempo. Creo que esa fue la primera señal de lo único que era este animal, y probablemente una señal de que debería ser tratado de manera diferente al resto de las criaturas que trajimos. Si has estado cerca de la cultura popular en los últimos 50 años, probablemente sepas quién es. El hombre polilla de Point Pleasant, Virginia Occidental. Múltiples apariciones en la planta de municiones de Point Pleasant a finales de los 60. Una última aparición en el Puente de Plata, poco después de que ese mismo puente se derrumbara en hora punta, matando a 46 personas e hiriendo a muchas más. Algunos cuerpos nunca fueron encontrados, y los hombres polilla aparentemente desaparecieron con ellos hasta 1987, cuando empezaron a surgir nuevos relatos por doquier. La mayoría se centraban de nuevo en Point Pleasant, concretamente en la antigua planta de municiones, donde se les había visto varias veces durante la última oleada de avistamientos. Esta operación fue una de las más discretas que he hecho. Entramos solo con un equipo de 2, yo y una mujer llamada Raquel, una agente de alto rango de la avaricia. Era una auténtica pasada. Pocas mujeres han dado tantos golpes como ella. Hubo un momento en que perseguimos a la bestia de Bray Road unos años después, y me salvó el pellejo, aunque no había mucho que hacer aquí. Entramos durante el día, consiguiendo autorización de algunos contactos gubernamentales de avaricia para entrar en la antigua planta de municiones. Años antes, la habían designado como prioridad nacional para su limpieza, pero, por lo que he oído, eso sigue sin suceder. En ese momento, sin duda, se dio cuenta de que estaba en mal estado. Toneladas de explosivos y otros productos químicos se pudrieron y se filtraron a los alrededores. Sinceramente, me sorprende que no haya explotado todavía, pero quizás tengamos algo que ver con evitar una tragedia. Verán, Mothman no es un presagio de fatalidad como la mayoría cree. De hecho, según los investigadores que lo estudiaron durante años, es una falla viviente en la realidad, es decir, no es de aquí. Todo en su biología apunta a un ser que apareció repentinamente en nuestra existencia un día y, al hacerlo, comenzó a desgarrar el tejido del espacio y el tiempo que lo rodeaba. Por lo tanto, las pruebas y los objetos que permanecen a su alrededor durante demasiado tiempo en un radio de 150 metros simplemente desaparecen o cambian de forma a una geometría que, francamente, no tiene ni idea. Es fascinante, pero también absolutamente desgarradoramente aterradora. Después de observarlo durante todos estos años, no creo que guarde rencor hacia la humanidad ni nada parecido. Creo que simplemente intenta encontrar la manera de regresar a su lugar de origen. Pero al hacerlo, sin querer rompe todo a su alrededor. Es trágico, en cierto modo. Por eso está en un almacén aislado, lejos de las demás áreas de conservación. Pero, sinceramente, no sé si eso le sirva de algo. Raquel y yo entramos temprano esa mañana y empezamos a revisar las municiones planeadas, esperando encontrar al menos algo de resistencia. A estas alturas, estaba tan acostumbrado a que casi todas las misiones de adquisición terminaran con una víctima mortal, que esperaba que esta vez fuera yo,
La planta de municiones en sí era escalofriante, casi como una vieja casa embrujada, ruinosa y cayéndose a pedazos por cada esquina, bichos por todas partes. Y en un momento dado, abrí la puerta y una docena de murciélagos me volaron a la cara. Así que, qué sorpresa me causó llegar al sótano y encontrar al hombre polilla dormido, de pie, con la mirada perdida en un rincón, como si nada más pasara. Fue mucho más fácil de lo que esperaba. Simplemente pedimos refuerzos y vinieron. Le echaron una red enorme encima antes de que despertara y lo atraparan contra la parte trasera de un ventilador enorme. Dijo que lo mantuvieron en el sótano de la sede de conservación por un tiempo antes de darse cuenta de cómo podía distorsionar la realidad. Al parecer, las bisagras de las puertas de su contención desaparecían constantemente y en cierto momento, las puertas mismas se convirtieron en una pared lisa. Me alegré mucho de que tuviéramos una misión de adquisiciones sin derramamiento de sangre. Finalmente, lo trasladaron aquí arriba, decidiendo que era mejor que estuviera lejos de cualquier cosa a la que pudiera causar daño indirecto. Tenían razón, por supuesto, pero no puedo mentir, me sentí mal por ello. Debes sentirte solo sin nadie cerca, gracias a poderes que escapan a tu control. Ahora se queda aquí arriba, durmiendo en este enorme capullo de seda que se ha hecho en una habitación cerrada, cuyas puertas desaparecieron hace tiempo. No come ni va al baño. Nada necesario para que las criaturas normales sobrevivan. Hemos especulado que podría ser un extraterrestre, pero bueno, la verdad es que no lo sabemos. Sea como sea, lo vigilamos de cerca. Cuando despierte, sabemos que probablemente sea hora de que todo se vaya a la mierda. Rezo para que no pase, por su bien y el nuestro. Estoy cansado hoy. Las cosas han estado más difíciles de lo habitual para los viejos. Bueno, creo que voy a aprovechar el tiempo que me sobre y solo echarme una siesta, descansar bien. Ay, anoche nos tocó uno furioso. Otro de los reclusos intenta romper el confinamiento, y este es un cabrón, casi le arranca el brazo a uno de los guardias de las celdas de abajo del cuartel general y consigue arañar el cristal blindado de su habitación. Por suerte, todavía había barrotes para mantenerlo al otro lado, pero estaba demasiado cerca para mi comodidad. Bueno, diré que normalmente soy amante de los perros. De pequeño, tuve un buen perro mestizo llamado Apolo, uno de los mejores perros que jamás haya existido. Inteligente como un látigo, leal y siempre dispuesto a salir conmigo a hacer pequeñas excursiones por la naturaleza. Esta cosa que tenemos ahora en contención, creo que es la única especie de pato que he tenido la desgracia de encontrar. En Wisconsin, a finales de los 90, empezaron a circular rumores sobre una bestia cerca de un pequeño lugar llamado Bray Road. Se decía que parecía un enorme hombre lobo, algo salido de una vieja película de monstruos de Universal, pero con 10 veces más ira. Era un viejo cabrón, eso seguro. Es conocido por perseguir coches y a otros viajeros por la noche, agredir a cualquiera que se acercara lo suficiente y salir corriendo a la carretera, provocando que algunos terminaran en la cuneta. Aunque públicamente no había registrado víctimas, Avaricia había informado a las autoridades locales sobre la desaparición de varias personas. Se encontraron coches abandonados cerca de Bray Road. Algunos parecían haber salido voluntariamente. Por lo general, presentaban un ligero daño en el parachoques delantero, como si hubieran chocado con algo y probablemente hubieran salido a revisar lo que habían tocado. Otros parecían tener la capota del coche arañada. Algo intentaba alcanzar a los pasajeros, como si fueran carne enlatada lista para ser devorada. Normalmente, el interior del coche estaba salpicado de sangre. Pero, por lo demás, nunca se encontraba a nadie de la mitad de estas personas. Era 1993. Creo que pierdo la cuenta de algunas de las adquisiciones posteriores, para ser sincero. Yo formaba parte de un grupo bastante grande enviado a buscar esta maldita cosa. Solo sabíamos que apareció por Bray Road y, según los relatos de los supervivientes, probablemente medía unos 2 metros de altura, era peludo y tenía un temperamento feroz. Llevamos 2 furgonetas de vigilancia llenas de equipo.
una para monitorear y otra con todo lo que podríamos necesitar para capturar al maldito animal. A lo largo del día, instalamos trampas a lo largo de la carretera. Pozos, redes, trampas para osos, de todo. Sé que comenzamos todo este viaje intentando ser lo más humanos posible al capturar a estos críptidos, pero en algún momento nos dimos cuenta de que los más peligrosos eran una situación de matar o morir. Así que empezamos a empacar para afrontar ese reto. Al ponerse el sol la primera noche, estábamos listos para cualquier cosa que se nos presentara. Estaba en la furgoneta de vigilancia, observando los monitores de las diversas cámaras de rastreo que habíamos instalado en un radio de 4 metros desde el punto central de Bray Road, donde se habían encontrado la mayoría de los coches abandonados en los últimos 2 años. En ese momento, la verdad es que me alegraba no ser uno de los que estaban ahí cazando esa maldita cosa. Sobre todo, después de todo lo que había visto con el pie grande, el diablo y muchas otras criaturas que había perseguido en los últimos 25 años. Fue un buen cambio de ritmo, además de disfrutar del aire acondicionado y una cafetera recién hecha. Por desgracia, la primera noche fue un fracaso. Incluso con todos los monitores y el equipo que habíamos instalado, solo encontramos un par de conejos curiosos que olfatearon una de las cámaras. No había rastro de presas por ningún lado. Todos regresamos al hotel durante el día, haciendo lo que pudimos para descansar un poco antes de volver a nuestra juerga de vigilancia nocturna. Esperaba que lo atrapáramos la noche siguiente, sin darme cuenta de lo mucho que nos esperaba con esta criatura. Raquel me acompañó en la camioneta la noche siguiente. Ponerme al día con ella fue todo un viaje. Intercambiar historias sobre lo que habíamos estado haciendo en los años transcurridos desde que rastreamos al hombre polilla. Descubrir más sobre la avaricia. Ahí fue donde empezaron a surgir las primeras dudas en mi mente. Unas copas más tarde esa semana, me confesó que la compañía no era todo lo que se decía de ella. Un ejemplo de moralidad. Perseguían sus propios objetivos y dejarían morir a cualquiera que se interpusiera en su camino para alcanzarlos. La iniciativa para la conservación de Marte ya estaba en marcha y, según todos los indicios, pensábamos que enviarían a las criaturas en cohetes de carga especializados, igual que enviábamos personas a la Luna o a la Estación Espacial Internacional. En cambio, me habló de la tecnología de teletransportación, en lo que estaban trabajando y quién los ayudaba. Al parecer, Avaricia estaba utilizando a docenas, si no cientos, de excientíficos nazis, algunos de los peores entre los peores, y les proporcionaba una vida cómoda mientras lo hacían. En ese momento, simplemente lo descarté. O sea, ¿a quién le importaba si tenían nazis haciendo ciencia loca por ellos? Al fin y al cabo, a mí no me afectaba, y Avaricia supuestamente lo hacía por el bien de la humanidad, ¿no? Sí, cambié de opinión desde entonces, sobre todo después de que esos cabrones usaran esos mismos carteles nazis para abandonarnos aquí arriba sin escapatoria. Sin embargo, nuestra conversación esa noche se interrumpió poco después de la 1 de la madrugada. Vimos movimiento en una de las cámaras y creyendo que era simplemente otro conejo, al principio lo ignoré hasta que se llevó la cámara. No nos atrevimos a enviar a uno de nuestros hombres a revisarlo, por miedo a lo que pudiera estar acechando. Sin embargo, después de unos momentos, otra cámara captó algo, y esta vez obtuvimos una vista completa. Apareció a 4 patas, con los ojos brillantes bajo la luz infrarroja de la cámara. Una criatura parecida a un lobo, mucho más grande que cualquier lobo que hubiera visto. Su pelaje era desgreñado, pegado al cuerpo. El cuerpo en sí parecía demacrado, flacucho, como si fuera a desmoronarse con el más mínimo movimiento. Parecía que le faltaban mechones de pelo en algunos lugares, y tenía las orejas desgarradas y nudosas. Sin embargo, cuando miró a la cámara, fue como si supiera que lo estábamos observando. Mostró los dientes con una sonrisa casi de oreja a oreja, con unos colmillos enormes que podrían destrozar fácilmente a un humano de un mordisco si así lo deseara. Avisamos inmediatamente por radio al grupo de caza, avisándoles que estuvieran alerta mientras lanzaba una pata enorme contra la cámara, dejándola inconsciente igual que con la otra. El grupo de caza se dispuso a intentar rastrearlo, y pudimos verlos acercarse a la zona donde se les había visto por última vez.
Buscaron durante un tiempo, pero a pesar de encontrar rastros y seguirlos durante casi 5 kilómetros, no había rastro de la bestia. Simplemente desapareció, perdiéndose en la noche como si nunca hubiera estado allí. Las 4 noches siguientes fueron prácticamente iguales. De vez en cuando, captábamos presas con las cámaras, corriendo o explorando las trampas que habíamos colocado. Y a pesar de que llamábamos a la partida de caza para que lo persiguiera, el rastro casi siempre se perdía al llegar al final de Bray Road. Era como si se desvaneciera en el aire, como si se hubiera ido con la noche. Por mucho que se acercaran nuestros hombres, lograba evadir todas nuestras trampas casi a la perfección, a pesar de haber colocado nuevas durante la semana para cubrir una zona aún más amplia. Saltaba por encima de los pozos camuflados que habíamos instalado, activaba las trampas para osos sin siquiera poner un pie en ellas y, en general, encontraba la manera de evitarlo todo. Este cabrón era listo y no iba a dejarse atrapar sin luchar. Después de casi una semana, nos dimos cuenta de que esto no iba a funcionar. Así que Raquel y yo ideamos nuestro propio plan. La enorme cantidad de gente que había allí probablemente era lo que lo ahuyentaba, así que probamos algo diferente. Alquilamos 2 coches. El primero lo conduciría yo solo y recorrería la carretera de ida y vuelta durante la noche a intervalos. El segundo me seguiría unos 20 minutos para que la bestia no supiera si alguien más venía en su dirección. Claro, me ofrecí voluntariamente como cebo, pero bueno, después de tanto tiempo, sentí que era justo lo que necesitaba. Di la vuelta al menos 4 veces antes de que ocurriera algo. Sin embargo, en la 5ª vuelta, tras unos 5 minutos en ese tramo solitario, con las luces altas encendidas para poder ver algo en la oscuridad de los árboles que bordeaban el camino, lo vi. Salió del bosque lentamente a 4 patas. Era mucho más grande viéndolo en persona, no a través de una cámara, aunque parecía aún más delgado, hasta el punto de que se le veían desgarros en el largo torso al pararse sobre 2 patas al llegar a la mitad del camino. Seguí adelante, pisando el acelerador un poco para ganar velocidad. No sé qué estaba pensando, pero sabía que si me detenía de golpe, me haría pedazos en segundos. O lo arrollaba o se movía. No había término medio. Al acercarme, desapareció de repente por un instante, y pensé que se había adentrado de nuevo en el bosque antes de que un fuerte golpe en el techo de mi coche me dijera lo contrario. Vi una abolladura en el techo, algo golpeando repetidamente antes de que una larga garra chirriara contra el metal, desgarrándolo y dejando que la luz de la luna se filtrara por las grietas. Un olor horrible me llenó la nariz, como un cadáver abandonado al sol durante días para que se pudriera. De repente, un brazo enorme se asomó por el agujero, intentando agarrarme mientras me desviaba, intentando mantenerme a salvo mientras seguía agarrado a la cuerda. En lugar de eso, extendió los brazos y volvió a arañar el techo para intentar abrirlo, haciendo un agujero aún más grande esta vez por el que metió la cabeza. Las fauces me mordieron. El olor a muerte inundó todo el coche mientras intentaba desesperadamente no vomitar mientras seguía conduciendo. En poco tiempo, me fue imposible mantener la velocidad y la carretera, así que frené rápidamente, con la esperanza de desviarlo. Funcionó, y vi brevemente a la bestia sobrevolar el capó antes de aterrizar en el camino pavimentado, rebotando en el concreto y dejando un rastro de sangre antes de volver a levantarse. Una pata estaba torcida hacia atrás, pero la agarró, retorciéndola con un crujido espantoso que pude oír a casi 6 metros de distancia. Pensando rápido, puse reversa, intentando girar y guiarlo hacia el otro coche para que me siguiera. Volvió a saltar hacia mí, esta vez atravesando el parabrisas y agarrándome mientras abría sus enormes mandíbulas, con la saliva esparcida por todas partes como un animal rabioso. Sentí que uno me arañaba el hombro con el flash, haciéndome sangrar, empapándome la camisa rápidamente y dejándome con un dolor abrasador. Retroceder no servía de nada y la bestia estaba firmemente atrapada en el parabrisas sin posibilidad de salir. Así que hice lo lógico. Bajé y eché a correr un rato, agarrando la pistola del asiento del copiloto antes de salir corriendo.
La bestia tardó un momento en soltarse del marco del parabrisas, pero cuando lo hizo, la ligera ventaja que tenía no fue suficiente. Me perseguía con las 4 patas, golpeando el pavimento mientras me perseguía. Disparé un par de tiros, uno de ellos en el hombro, pero no lo detuvo. La bestia saltó, cayó justo encima de mí y el arma salió volando hacia una zanja junto a la carretera. Sentí que la vida pasaba ante mis ojos. En ese momento, mientras se acercaba a mí, con la luna llena brillando en el cielo, me enseñó los dientes, la saliva goteando en mi cara, y el olor me provocó náuseas. Su aliento era aún peor que el que ya desprendía. Caliente y húmedo, con olor a sangre y carne en descomposición. Fuera lo que fuese, viniera de donde viniera, solo estaba diseñado para matar. Y pronto me di cuenta de que esas personas desaparecidas probablemente habían tenido la misma experiencia antes de que las devorara en este mismo camino. La bestia se irguió, soltando un aullido al cielo, y luego comenzó a realizar su último movimiento, con las fauces abiertas. Rápidamente bajó la cabeza hacia mi cuello, listo para arrancarme la garganta de un mordisco antes de que se oyeran disparos a pocos metros de distancia. Una bala le dio justo entre los ojos, lo que provocó que los aullidos y gruñidos cesaran bruscamente mientras se desplomaba inerte sobre mí. Raquel estaba a pocos metros de distancia, con el rifle al hombro y apuntando a los lados, mientras otro agente bajaba del coche y corría a ayudarme a salir de debajo de la bestia. Creo que nunca me había alegrado tanto ver a otra persona. Me pasé los 2 días siguientes con las bebidas. Después de ponerle las ataduras y el bozal, la bestia empezó a moverse de nuevo, y la bala se abrió paso lentamente por donde se había incrustado en la cabeza. Es como si, bueno, la maldita cosa se estuviera curando como si fuera un lobezno o algo así. A estas alturas, dejé de creer que estas criaturas fueran parte natural del mundo y me di cuenta de que tienen algo sobrenatural. Pero aún así, es un shock enorme cuando hacen algo así, ¿sabes? Esa fue mi última misión de adquisición. Pasé los siguientes años trabajando en el proyecto de conservación, planificando las cosas aquí y asumiendo un papel más práctico en el futuro conservatorio de Marte para criaturas antinaturales. Finalmente, justo en el cambio de milenio, atravesé uno de los teletransportadores y subí aquí como cuidador y guardián de tiempo completo de las criaturas. Fue agradable por un tiempo, también. Nada del otro mundo. Como si trabajara en un zoológico para animales sobrenaturales. Luego, bueno, todo se fue al garete. Me voy a alejar un rato. Estamos haciendo más búsquedas del diablo, ya que aún no lo han visto desde que escapó hace un par de días. Dios mío, ojalá lo encontremos pronto. Me pone nervioso tener algo tan astuto por ahí, sobre todo sabiendo que tiene la inteligencia para planear nuestra caída. Le planteé a Avaricia la idea de lanzarlo al vacío espacial hace un tiempo, pero me dijeron que no, argumentando que es una criatura que merece vivir, donde quiera que esté. Menudos hipócritas.